En nuestro mensaje anterior, mis hermanos, solamente quiero dar una breve recapitulación de lo que hemos estado estudiando. En nuestro mensaje anterior reconocimos que permanecer en necesidad de leche espiritual después de tanto tiempo, decíamos, priva a los hombres de vivir verdaderamente la vida cristiana. La palabra de Dios nos ha sido dada para que no solamente la estudiemos o la leamos, sino para que la vivamos de una manera experimental, que nos apliquemos a ella, cosa que nos ha venido diciendo nuestro capítulo y asunto que no estaba haciendo aquellos a quienes se dirige nuestra epístola. No la estaban viviendo, no estaban perseverando en ella. Muchos de ellos, evidentemente, vinieron a la palabra de Dios, se expusieron a la fiel predicación, se expusieron a las fieles enseñanzas de pastores y maestros, asistieron a los estudios de las Escrituras, pero lamentablemente todas esas veces sin ninguna intención de obedecerla, sin ninguna intención de madurar en ella. Esta era la razón por la cual los hebreos no podían avanzar en su camino de fe, no podían madurar, no podían pasar más allá de las verdades esenciales a las verdades más profundas. Fue por esta causa que nuestro escritor reprochó a este grupo de personas, reprimió a este grupo de personas diciendo: son como niños, refiriéndonos obviamente a un estado de letargo, a un estado de inmadurez espiritual en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, permanecer como niños en las Escrituras es el resultado de un estado de incredulidad. Que no pueda usted avanzar a las verdades más profundas, que no pueda avanzar de las verdades más esenciales, mis hermanos, no es una buena noticia para ninguno de ustedes. No importa cuánto se congregue o cuánto estudie, no es una buena noticia. Las Escrituras también hablan de estas personas como aquellos que son incrédulos, como aquellos que son carnales y a quien Pablo no les puede hablar como espirituales. Ahora, nuestro escritor en el capítulo 6 tiene como fin, mis hermanos, reformar la mente a quienes se dirige, a sus oyentes. Por esa razón, mis hermanos, durante estos mensajes seremos exhortados a progresar en la vida cristiana. Seremos exhortados a seguir adelante hasta el fin, como lo establece nuestra carta. Antes de iniciar, solamente quiero dar una breve descripción de lo que trataremos hoy. Hablaremos de los versos 1 al 3. En los primeros 3 versos, mis hermanos, de nuestro capítulo, los que hoy estudiaremos, aparece un vistazo general de uno de los catecismos usados por la iglesia del primer siglo. Este era usado para llevar a los incrédulos de la fe, de los incrédulos a la fe en Cristo. También este mismo catecismo servía para fundamentar en las doctrinas a aquellos que ya estaban en la fe. De la misma manera, también este catecismo les ayudaba a medir el avance, el progreso de quienes se exponían a estas enseñanzas. También esta iglesia, por hechos históricos, sabemos que fue práctica común enseñar estas doctrinas a los nuevos creyentes antes de ser bautizados y tomar la cena del Señor. Tenían que tomarlas, tenían que ser instruidos para que entonces fuesen aceptados como miembros de la iglesia. Nuestro pasaje dice lo siguiente, vamos a la Biblia. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El significado de esta porción, mis hermanos, mis hermanas, es que si verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente somos hijos de Dios, no podemos permanecer estancados. No podemos detenernos en los primeros rudimentos de la fe cristiana, de la doctrina de Cristo, sino que si somos cristianos, existe un deseo natural por avanzar, existe un anhelo por crecer y profundizar en el conocimiento de la verdad. Por esta razón nuestro escritor agrega: vamos adelante
Le dice a estos a quien se dirige, al decir, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de ninguna manera está insinuando que nosotros debemos olvidarnos de la doctrina. No está diciendo que si nosotros queremos perseverar, convertirnos en personas espirituales, olvídense de la doctrina, porque esto es un estorbo. No es lo que está diciendo nuestro escritor. No se insinúa esto. De hecho, Pablo en 2 de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, verso 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nuestro escritor, al decir, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, reconocía que en la iglesia a quien él se dirigía había un problema. Había un problema, mis hermanos. Y es que entre algunos miembros de esta iglesia, el problema es que algunos de ellos no se podía ver ningún avance. Ellos fueron enseñados, fueron instruidos en estas doctrinas, pero de ahí estos no podían avanzar. Sobre esos fundamentos, estas personas no podían continuar. Según de Timoteo 3, 14 al 15, vemos que el apóstol Pablo instruye a Timoteo a continuar sobre las cosas que había aprendido en su niñez. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿A qué era exhortado Timoteo por Pablo? A crecer en lo que ha aprendido, a permanecer firme, pero sobre eso edificar. ¿Qué era lo que él aprendió desde la niñez? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo le dice, sobre eso continúa edificando, Timoteo. Cuando Pablo dice, persiste en lo que has aprendido, está firme, es que retener la doctrina no está haciendo un llamado a detenerse en lo mismo. No nos está invitando, olvídense de la doctrina y quédense estancados, sino nos está llamando a perseverar sobre lo aprendido, a sostenernos firmes, edificando sobre este fundamento mientras crecemos, dejando abajo las primeras bases del fundamento y seguir arriba, continuar escalando en todo lo que es espiritual. Entonces, al decir nuestro pasaje, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, claramente su intención es expresar que el avance debe ser notorio. Debe ser notorio entre los que se congregan. Debe ser notorio entre los que se dicen ser miembros de la iglesia. Al avanzar en el camino, mis hermanos, usted sabe que unas cosas van quedando atrás y las que quedan por delante con rapidez se acercan. Hay un avance, es notorio. Por esta razón agrega, vamos adelante. Hermanos, está diciendo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no teniendo retrocesos, no estancándonos, vamos adelante. Por supuesto, mis hermanos, que ninguno que quiera construir un edificio, un gran edificio, ¿qué digo un edificio? Un castillo, como el que el Señor nos propone, no se queda en los fundamentos. Ninguno de nosotros que haya querido hacer una casa llegará a la conclusión de que solamente requiere los fundamentos para vivir en ese hogar. Cualquiera que haga esto sería un tonto. Nadie invierte todos sus recursos para solamente terminar en un fundamento, cuando no tiene ni la remota intención de construir. Sería algo irracional, algo deshonroso. De hecho, en el contexto de Lucas 14, mis hermanos, el Señor ilustró una verdad espiritual terrible, diciendo que aquel que se detiene en el cimiento, aquel que se detiene en los fundamentos, no es un discípulo suyo. Él dice a partir del versículo 27 al 30, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor está hablando en un contexto y dice, estos no son mis discípulos. Los que se quedan en los cimientos, los que tienen necesidad de leche espiritual, de ninguna manera son mis discípulos. No pueden tomar la cruz de Cristo. No pueden vivir la vida cristiana. Cualquiera, mis hermanos, en este salón, en este lugar, cualquiera de ustedes que después de tanto tiempo continúa teniendo necesidad de leche, debe temer por su alma.
Debe temer por su alma, pues donde mora el Espíritu de Dios hay perseverancia, hay progreso, hay avance. Donde no lo está, no hay perseverancia, no hay crecimiento. Hay estancamiento, hay letargo, hay retraso. Segunda de Juan 1:9, más claro no puede hablar la Escritura. Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo se ve echando otra vez el fundamento, mis hermanos? ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Obviamente que nuestro escritor nos está hablando de una manera metafórica. Está usando estas palabras para ilustrar verdades espirituales. ¿Cómo es que se ve en la vida práctica una persona que se queda en los cimientos, que está echando otra vez el fundamento? Una ausencia de estudio personal. Hay muchos temas en los que ustedes son débiles, muchos temas que no dominan. La persona del Espíritu Santo, el sacerdocio de Cristo, hay muchos. Sin embargo, ¿qué han hecho por verse fuertes en ello? ¿Qué han hecho? Una resistencia consciente y prolongada a no responder a los diversos llamados a crecer en las doctrinas de Cristo. Una resistencia prolongada, una resistencia consciente. Vamos adelante, vamos a estudiar juntos como iglesia. Estás echando nuevamente el fundamento y te estás quedando en el fundamento. No vas a avanzar. Un espíritu no enseñable. Después de que han sido instruidos por tantos años, creen que ya no hay nada nuevo que puedan enseñarles. ¿Qué me va a enseñar? ¿Es hermano? ¿Es más joven que yo? ¿De dónde salió? Estos son los actos más grandes de arrogancia, mis hermanos. Son actos que nacen de un corazón orgulloso, nacen de un corazón de incrédulos, porque sus acciones gritan: yo no necesito de más doctrina. Yo no necesito doctrina, yo lo que necesito es a Jesús. Yo lo que necesito es al Señor. ¿Qué podrían estos enseñarme que yo no sepa? ¿Qué podría enseñarme un libro cuando tenemos la Escritura? Al despreciar la doctrina, despreciamos a la persona de Cristo. Se detienen en los fundamentos. Tienen cada vez necesidad de ser enseñados en las mismas cosas, mis hermanos. Podríamos nuevamente hacer preguntas básicas de las verdades esenciales. Y si algunos de ustedes no tienen ni la remota idea de lo que le están preguntando, a usted le estoy hablando esta mañana. El Espíritu de la Palabra se dirige a usted en esta mañana. El estancamiento espiritual, el detenerse en los cimientos, es antinatural a las gracias del Espíritu. Los que son de Cristo perseverarán. ¿Por qué? ¿Por qué perseverarán? Porque Dios lo ha jurado. Porque Dios así lo ha jurado. ¿Y por quién lo ha jurado? Por amor de su gloria, por amor de su nombre. Él dijo en Ezequiel 36: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Algunos no responderán: hermanos, crezcamos en el conocimiento de la verdad. ¿Alguien? ¿Alguien quiere crecer? ¿Alguien quiere reconocerlo? Mas es por la veracidad, mis hermanos, de esta promesa de Dios en los creyentes, por la obra del Espíritu Santo en ellos, es que nuestro escritor puede dirigirse a un grupo privilegiado y llamarles con toda seguridad: hermanos, vamos adelante a la perfección. Este es el llamado de las Escrituras. Algunos no responderán, algunos otros sí responderán. El escritor nos dice: vamos adelante. Sin embargo, mis hermanos, es por la veracidad de esta promesa de Dios en los creyentes, por la obra del Espíritu Santo en ellos, que nuestro escritor dice a este grupo privilegiado: vamos adelante. Hermanos, vamos adelante. Solo aquellos, mis hermanos, que tienen la promesa, solo aquellos que han recibido este nuevo corazón,
son los que podrán responder. Son aquellos que podrán decir, sí, yo quiero ir adelante. Son aquellos que podrán decir, cuando escuchan, vamos adelante a la perfección. Mira, sí, mi hermano, mi hermana, le pregunto, al oír estas palabras, ¿puede conocer la voz del gran pastor diciéndote a ti en esta mañana, vamos adelante? ¿Escuchas como si fuese la voz del gran pastor que está entronado en gloria, quien te dice, vamos adelante? ¿Puedes entender quién es Él quien te llama y te dice, vamos adelante? ¿No se inquieta tu corazón cuando escuchas estas palabras y preguntas en lo profundo, ¿a dónde, Señor? A la perfección, a ser como mi Padre, perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Allá, allí es donde nos quiere llevar el Señor. ¿Y cómo lo hace, mis hermanos? ¿Cómo es que Él nos perfecciona? Él nos perfecciona a través de su palabra. Él nos perfecciona a través de su espíritu. Él nos perfecciona por medio de tantas formas, pero Él hace su obra. En esta tarea de ser perfeccionados, Él dice, vamos, vamos, como que nos invita a formar parte de su grande obra. ¿Cuál es esta gran obra, mis hermanos? ¿Cuál es esta gran obra? Llevar a los suyos adelante, a la perfección. Él es llamado, Él está llamándonos a participar de esta gran tarea que le ha sido encomendada por Dios. Cumplir, perfeccionar a todos los que le fueron dados por el Padre. Esto lo tiene que cumplir. Él tiene necesariamente que cumplir esto en nosotros, mis hermanos. Esa es la tarea que le dio el Padre al Hijo. Tiene que hacerlo. No va a defraudar a Dios. Entonces, mis hermanos, si alguno tiene una excusa personal para decir por la cual no está creciendo, por la cual al contrario va letargándose, la reputación del mismo Cristo está de por medio. O sea, Cristo sería un mentiroso si no lo hace. Tiene que hacerlo. Él dijo en el Salmo 92, lo acabamos de leer en el verso 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En el Proverbios 4:18 dijo que seríamos como luz creciente del sol. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dijo también que seríamos como trigo que crece hasta madurar. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero el trigo crece hasta madurar, hasta cuando el fruto es maduro. Así son. Esta es la obra que Jesús tiene para con nosotros. Esto le ha sido encomendado. Esta es su obra, su propósito. Él no puede dejarnos en los cimientos. Él no puede dejarnos en los fundamentos. Tiene que llevarnos a la perfección. Lo tiene que hacer. Ahora, mis hermanos, cuando Él está llevando a cabo su obra, y Él lo está haciendo en todos aquellos que son parte de su iglesia, Él dice, vamos adelante, vamos adelante. Con estas palabras nos está diciendo, tú también tienes algo que hacer. Nuestra participación, también hay responsabilidad de ti para seguir en esta obra. O sea, también después de haber sido salvos, es que el Señor puede decir, vamos juntos. Obviamente que nuestro estado de incredulidad, nuestra participación es pasiva, no hay nada que hacer. Pero cuando hemos sido salvados por el Señor, ahora Él nos dice, como aquellos que tienen vida, vamos adelante, vamos a la perfección. Ahora eres responsable de trabajar junto conmigo en este trabajo de santificación, de ser perfeccionados a mi imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? A través de mi palabra. Por esta razón, mis hermanos, es que frecuentemente leeremos pasajes donde nos dice la palabra, por ejemplo, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Después dice, antes bien, en 3:18, 2 de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esta es una batalla, mis hermanos. Esta es una lucha a la que nosotros hemos sido llamados. Es una lucha sin tregua, sin descanso. Todos aquellos que recién han empezado a conocer al Señor, si hay alguno aquí que hoy de manera natural necesita leche, que hoy necesita alimento ligero, pongan mucha atención a su manera de vivir. Pongan mucha atención en su forma de andar. Sean muy diligentes. El Señor les está llamando. No te quedes en los cimientos. Vamos adelante. Pongan vital atención a las palabras de Cristo. Todas las palabras que Él ha hablado. Desead como niños la leche espiritual, para que puedan crecer en gracia. Si hay alguno que tiene ahora necesidad de leche, porque está empezando, observen detenidamente y aprendan una lección. Observen cómo Dios justo tratará con los descuidados que le rodean. Observen cómo Dios tratará con los aletargados, los que debieron ser ya maestros y que son como niños, los que han venido despreciando el llamado a crecer. Observa en un momento y aprende una lección. Él es justo y Él tarde que temprano habrá de tomar una acción. El proverbio dice: hiere al necio y el simple se hará sabio. Pide gracia para no retroceder. En esto, mis hermanos, descansa una gran diferencia entre los que son rectos delante de Dios. Descansa una gran diferencia entre los que son hipócritas. Los rectos perseveran y crecen. Los hipócritas siempre tendrán necesidad de seguir aprendiendo. Tendrán necesidad de seguir aprendiendo las mismas cosas sin llegar al conocimiento de la verdad. Los rectos nunca estarán satisfechos con un sermón de un domingo. Siempre tendrán hambre, siempre tendrán necesidad de más. Comprarán libros y libros, aun cuando no los lean, tienen hambre, pero necesita satisfacer ese deseo de aprender del Señor, de conocer del Señor. No se contentarán con un poco. Los rectos no retrocederán, los hipócritas volverán atrás. Ellos volverán atrás. El estándar, mis hermanos, del cristiano es muy alto. Estamos llamados a ser a la perfección. ¿Por qué? Ser como Cristo. Por tal razón, mis hermanos, no hay tregua. No hay tregua para descansar. Necesitamos progresar. Nuestro avance debe ser continuo, debe ser acelerado. No hay oportunidad para mirar atrás, perderemos tiempo. Debe avanzar en su carrera, debe despojarse de todo peso de pecado, debe quitar la vista del mundo. Ya no se puede enredar en él, de todo se debe de abstener y tiene que correr hacia la meta a la cual debe llegar. Es llamado a la perfección, es llamado a la perfección. Ser como Cristo es nuestro supremo llamado, y por eso somos exhortados por las Escrituras. Busquen la excelencia. 1 Corintios 14:12. Así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para su edificación de la iglesia. Hacer ricos en obras. 1 Timoteo 6:18. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que abunden en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Somos llamados también a abundar en amor, conocimiento y ciencia. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Abundar en esperanza, abundar en fe, ser llenos del Espíritu Santo, y la lista es interminable. Tenemos que crecer, tenemos que abundar. En una sola palabra, mis hermanos, ser como Cristo, ser perfeccionados. Ahora nuevamente hay una afirmación que separa a los rectos de los hipócritas. Siendo realistas, mis hermanos, la perfección no será alcanzada en esta vida. No será alcanzada en esta vida. A esto dirá el hipócrita: te lo dije, tenía la razón. No tiene caso que nos atormentemos y nos tomemos tan en serio. No la vamos a alcanzar. No voy a ser perfecto al final de cuentas. Pero por otra parte, mis hermanos, los rectos no se enfocarán en esta realidad temporal, pues su cosmovisión de la vida no termina en esta tierra.
corren como quienes la alcanzarán. Y la alcanzarán. La alcanzarán. El hipócrita encontrará excusas por todas partes para no creer, para no crecer. Y dirá, si David, quien era un hombre conforme al corazón, cometió adulterio, ¿qué se espera de mí? Si Abraham, el padre de la fe, fue un idólatra y mentiroso, bueno, es justificable que yo eche una mentira. Noé, el pregonero de justicia, se embriagó. ¿Qué se espera de mí? Jonás fue un cobarde. Moisés no le creyó a Dios. Rahab fue una prostituta. Pero los que son dirigidos por el Espíritu Santo, mis hermanos, y no por la carne, en todas estas personas no encuentran más excusas. Encuentran recursos, encuentran ejemplos para ser perfeccionados. Ellos miran el ejemplo de estos hombres y encuentran que son como héroes dignos de imitar. De hecho, estos nombres aparecen en Hebreos 11 y se reconoce a estos hombres y nos son dados como ejemplos para que los imitemos. Pero muchos de ustedes se justificarán en sus pecados como ellos se dirán, bueno, esto me excusa a mí. Si los grandes hombres de la fe lo hicieron, ¿qué se espera de mí? Ahora, siendo sinceros, siendo honestos, podemos nosotros mirar estos grandes ejemplos y son muy altos. Son ejemplos dignos de imitar, pero son muy altos. Y aun cuando pusiéramos los ojos en el ejemplo, en la fe de Abraham, en la fidelidad de Moisés, y quisiéramos imitarle, y vemos que está muy alta, mis hermanos, aún tenemos más recursos. No solamente tenemos ejemplos, también tenemos la oración. Tenemos la oración. Y si no es suficiente, aún también nos ha sido dado el Espíritu Santo para que nos enseñe a saber cómo y qué pedir. Tenemos ahora también al sumo y grande sumo sacerdote, a Jesús, quien vive para interceder por nosotros todos los días delante del Padre. Tenemos recursos, tenemos más recursos, mis hermanos, para correr a la perfección que excusas para no hacerlo. Seguir adelante hacia la perfección es a lo que todos nosotros hemos sido llamados. Dice nuestro texto, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, etcétera, etcétera. Al principio dijimos, mis hermanos, que en estos 3 primeros versos de nuestro capítulo tenemos un vistazo general de uno de esos catecismos que eran usados por la iglesia del primer siglo. Dijimos también que es un vistazo general porque su cuerpo doctrinal fue mucho más extenso que esto. Pero estas son 3 doctrinas que son como pilares y son como 6 cabezas principales desde donde se desprende todo un cuerpo de enseñanzas para la iglesia. Por ejemplo, los judíos cristianos de la época las utilizaron para instruir a incrédulos, como dijimos, para proveer un fundamento a los nuevos creyentes. Desde ahí ellos permanecían firmes y crecían en estas doctrinas. Y también encontramos, mis hermanos, en estas cabezas doctrinales una nutritiva dieta teológica para la iglesia. Por ejemplo, donde habla del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, tenemos algo de soteriología, la doctrina que estudia la salvación, la rama de la teología que estudia la salvación. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, tenemos eclesiología y neumatología. La eclesiología es la rama de la teología que estudia el papel y orden de la iglesia. La neumatología, la obra y propósito del Espíritu Santo. Después tenemos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tenemos escatología. La escatología, la rama de la teología que estudia el fin de los tiempos. Entonces tenemos resumido toda una dieta doctrinal que nuestros hermanos de aquel entonces eran nutridos, en lo que eran instruidos. Vamos a observar brevemente y rápidamente cada una de estas doctrinas, pero vamos a intentar mantener el contexto, la intención por la cual nuestro escritor las menciona. ¿Cuál hemos dicho que es la intención?
cómo estos fundamentos sirven para que nosotros crezcamos. Y es lo que se espera, que sirvan como base para seguir adelante a la perfección, a la madurez. La primera doctrina que nuestro escritor menciona es arrepentimiento de obras muertas. La enseñanza de esta doctrina cobra valor esencial porque el arrepentimiento presupone que hay un conocimiento previo de la justicia de Dios. Hay un dolor por el pecado. Se reconoce el pecado y comienza a doler. Deseo de abandonar el pecado. Estas son sensaciones, vamos a decir, naturales a aquellos que se han arrepentido. Sin embargo, mis hermanos, algunos se consolarán en el hecho de experimentar todas estas cosas, cuando podría ser que la realidad es que no experimenten verdadero arrepentimiento. Que todas estas sensaciones que ellos sientan sea una falsificación de la verdadera gracia. Quiero decir que todas estas cosas pueden estar donde no hay verdadero arrepentimiento. Por tal razón, el arrepentimiento es necesario que no solamente sea predicado, sino también que sea enseñado a la iglesia. Debe ser explicado. Judas tuvo todas estas cosas. Judas tenía un conocimiento de Dios. Judas reconocía su pecado. Judas tuvo dolor por su pecado y quiso abandonar y retractarse, olvidarse, quiso abandonar lo que hizo. Y sin embargo, no era verdadero arrepentimiento. No lo era. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, Faraón. Faraón reconoció la justicia de Dios cuando los juicios de Dios estaban cayendo por mano de Moisés. Él reconoció su pecado. Él dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Seguramente experimentó estas sensaciones. Sin embargo, no era arrepentimiento verdadero. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento como doctrina esencial debe ser enseñado a los nuevos creyentes. Es una doctrina que debemos dominar. Algunos dentro de la iglesia, mis hermanos, al ignorar la naturaleza de esta gracia, confundirán esta gracia con algo de remordimiento. Confundirán con salir de un pecado para entrar a otro, o salir de pecados grandes para ocuparnos en los pequeños nada más. Eso no es arrepentimiento, mis hermanos. Muchos podrían equivocarse, mis hermanos, en esta gracia cuando no son instruidos, cuando no han sido diligentes en su estudio. Confundirán esta gracia de arrepentimiento, por ejemplo, con la pérdida de recursos. Confundirán esta gracia del arrepentimiento con la pérdida de la juventud, de la fuerza, del vigor, de la salud, con el abandono parcial de algunos pecados. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, algunos dirán: porque me he arrepentido, he abandonado tal y cual cosa en mi vida pasada. Ya no hago esto ni aquello. No es que perdieron el deseo, simplemente perdieron el dinero. Simplemente perdieron la prosperidad económica, que es por esa pérdida que ahora él o ella permanece restringido. Algún otro dirá: porque me he arrepentido, he dejado atrás la vida de adulterio, la vida desenfrenada e inmoral que he llevado. No, lo que has dejado atrás es la belleza. Lo que has dejado atrás es la energía, la juventud. Que al perder estas cosas te ves restringido por haber perdido tal vigor. Pero no es arrepentimiento. Otros dirán: porque me he arrepentido, hoy vivo una vida más centrada, más quieta, más precavida. Pero la verdad, mis hermanos, es que solo han perdido la salud. Pero eso no es arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, por tal razón, la doctrina del arrepentimiento es una doctrina que debe ser explicada, que debe ser enseñada, para que entonces podamos avanzar. Una persona que se está consolando en un arrepentimiento falso no puede crecer y no crecerá. La segunda doctrina que nuestro escritor cita es la fe en Dios. Para conocer si estas personas tenían verdaderamente fe en Dios, primeramente tenían que conocer a Dios. Primeramente tuviese que haberles explicado el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ser instruidos en las distinciones de la Trinidad. Tuvieron que ser instruidos por medio de las escrituras de la gracia, de la fe. Los escogidos reciben capacidad para creer. Debieron haber sido instruidos que esta es la obra del Espíritu Santo en sus corazones y que ordinariamente Dios lo hace a través de la predicación y del ministerio de la palabra.
También debieron haber sido instruidos que la fe se fortalece por medio del bautismo. Se fortalece por la participación de la cena del Señor. Si algún creyente acá no se ha bautizado, no está participando de la cena del Señor, está cometiendo un error. Su fe se fortalece a través de estos medios de gracia. La intención de Dios es que crezcas. Si no lo haces, te vas a estancar. Y otros tantos medios que Dios utiliza. Entonces, mis hermanos, los cristianos de este tiempo, al ser instruidos, era necesario que fuesen instruidos en la fe, en la naturaleza de la fe. Que ellos entendieran qué es la fe, cuál es su procedencia, su objeto, su función. Y podrían también ellos distinguirla de otros tipos de fe. La Biblia nos habla de otros tipos de fe. Una fe que casi persuade a creer a Dios. Una fe que retiene los eventos intelectuales, históricos. Solamente una fe intelectual. Mucha gente podría decir, yo creo en la Biblia, la he leído, me sostengo en lo que dice, lo creo. Sin embargo, no tienen verdadera fe. Es una fe falsificada, es una fe humana. Así que el arrepentimiento y la fe como fundamento es esencial para que los hombres no se confundan, mas sepan claramente lo que es, lo que no es, y así llevar a los hombres de una falsa esperanza a una verdadera esperanza sólida, desde donde puedan crecer y ser vivificados en una vida santa. Solamente, mis hermanos, donde hay salvación, hay crecimiento. Solamente. La tercera doctrina es la doctrina de bautismo. Ahora, la doctrina de bautismo, mis hermanos, podríamos tomarnos el tiempo para... Habla de tantas cosas, el bautismo de Juan, el bautismo cristiano y tantos rituales del tiempo de la ley. Sin embargo, no me voy a concentrar en eso. Vamos a concentrarnos simplemente en lo esencial para nosotros que vivimos en la era de la gracia. La doctrina de bautismos es mencionada como otra de las doctrinas esenciales para el crecimiento del cristiano, para perseverar. Los que realmente han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo son los únicos candidatos que pueden bautizar. Son los únicos que pueden recibir esta ordenanza. El bautismo es una señal visible instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Una señal de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. La doctrina de bautismos es agregada a esta lista de verdades esenciales porque junto con la ordenanza de la cena del Señor son medios de gracia que Dios utiliza para fundamentarnos, para establecernos, para que perseveremos en la gracia del Señor y así seamos fortalecidos. Además, mis hermanos, el bautismo es como un sello externo que hace visible nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Cuando una persona se identifica de esta manera con Cristo, a través obviamente de la observación de la iglesia, de los ministros, la iglesia tiene una responsabilidad con ese miembro de la iglesia. ¿Cuál es? Cuidar de él, orar por él, amonestarle, exhortarle. Esto es una bendición para el nuevo creyente, que la iglesia le reconozca como parte de su cuerpo. Ahora, también la cuarta doctrina, la imposición de manos. Otra vez, la imposición de manos tiene que ver mucho con los rituales del Antiguo Testamento, donde se imponían manos sobre los sacrificios, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis hermanos, también yo creo que la iglesia debió haber sido instruida, no solamente en estas verdades, sino también todas aquellas verdades que el Antiguo Testamento nos habla acerca de la imposición de manos. Nosotros podríamos observar la Biblia y sabemos que por medio de la imposición de manos muchos prodigios fueron hechos en los tiempos de la ley, fueron hechos milagros, se ordenaron funciones, por ejemplo, sacerdotes, se ordenaron reyes, se ordenaron profetas, otros bendijeron a sus hijos menores, a otros para heredar promesas hechas a los padres. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, por medio de la imposición
imposición de manos fueron ordenados ahora también apóstoles, también hubo muchos milagros, repartimiento de dones y como rito adicional para recibir el Espíritu Santo. Por eso decíamos que también aprendían algo de neumatología en esta doctrina. Mas ambos estos que acabamos de mencionar, permanecieron vigentes a una época, a la era de la ley, la era apostólica. Entonces, ¿qué utilidad tiene para nosotros que vengan y se nos diga acerca de la imposición de manos como doctrina? Para nosotros, mis hermanos, que ya no vivimos ni en la ley ni en la era apostólica, ¿cómo que esto contribuye a nuestro crecimiento? Porque esta doctrina insinúa especialmente el orden y disciplina de la iglesia, la imposición de manos, por medio de la ordenación de oficiales dentro de la iglesia. La Biblia reconoce este ritual como medio por el cual los ministros de la iglesia, líderes de la iglesia, son ordenados, pastores, maestros y diáconos. Tenemos ejemplos de los diáconos siendo ordenados y pastores. Por ejemplo, con respecto a la imposición de manos, nuestra confesión dice en el capítulo 26, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos. Y sigue explicando. Ahora, mis hermanos, una iglesia que no puede avanzar de esta doctrina, que no puede implementar esta doctrina de imposición de manos, ¿qué es lo que tenemos? Una iglesia indisciplinada, una iglesia que no hay orden, no hay liderazgo, no hay avance. ¿Por qué? Porque carece de esta enseñanza esencial de cómo Dios le ha placido ordenar. Después tenemos la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Cómo es que esta doctrina, nuestro apóstol, nuestro escritor, nos dice que sirve para el progreso de los cristianos? ¿Qué representa la resurrección de los muertos, mis hermanos, para los justos? ¿Qué representa para los creyentes? Representa la perfección total, lo que ellos anhelaban, la gloriosa santidad. Tal esperanza, mis hermanos, fortalece a los creyentes. Tal espera edifica a los creyentes. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, esta es la misma esperanza que aguardan pacientemente las almas de los creyentes que ya han muerto en el Señor. Estos esperan ansiosamente la resurrección de sus propios cuerpos, para así regocijarse de una manera completa en Cristo. Por último, tenemos la doctrina del juicio eterno. Este día donde los libros serán abiertos, donde los hombres buenos y malos recibirán una sentencia final. Este día saldrá a la luz todo lo que se hizo en la oscuridad. Todo será abierto, todo permanecerá descubierto, lo secreto, lo oculto, sea bueno, sea malo. Los hombres darán cuenta por cada palabra. Y también sabemos que en base a esta doctrina no todos recibirán la misma sentencia. Los justos recibirán una sentencia bendita de vida, los impíos una terrible condenación. En este día todos los hombres, grandes y pequeños, serán juzgados. ¿Por quién creen? Por Jesucristo mismo. En su persona humana y visible, los humanos compadecerán delante del gran Rey y estarán frente a un trono blanco, y Él se tomará el tiempo que sea necesario. Si será en un instante, si será en siglos, no lo sabemos, pero Él, cada uno, será llamado a cuentas. Y le ha placido al Señor que lo sepamos. Le ha placido al Señor que sepas que viene un juicio contra cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que te restringas de pecar, para que no avances a la perdición, pero para que especialmente, mis hermanos, sirva a los cristianos como una fuerte ancla, especialmente como un consuelo. De verdad, hermanos, cristiano debería asustarse. En lugar de sentir miedo, debería sentir paz, debería sentir alegría. Al fin, sí, llega ese día. Llegará ese día donde todo será perfeccionado. Solamente un poco más de tiempo y entraremos y disfrutaremos de un gozo y de una felicidad eterna, inmutable, indescriptible. El día que será no se encuentra en las Escrituras, pero sí dice que hay un día. Y esto, mis hermanos, para restringirnos
de estar observando los tiempos, todas las cosas, para que nos enfoquemos especialmente en Cristo, para que no descansemos en la carne. Ni los ángeles lo saben, ningún hombre jamás lo sabrá. Si hay alguno que dice es un falso, es un mentiroso. Estemos enfocados en el Señor y podamos decir, sí Señor Jesús, ven pronto. Estos principios, mis hermanos, son la leche espiritual. Son la leche que hemos venido explicando de mensajes atrás. Esto es lo que hemos venido hablando. Estas son las cabezas doctrinales en las cuales la iglesia del primer siglo fue instruida, fueron establecidos. Y por último, nuestro escritor dice, y esto haremos si Dios nos lo permite. Con estas palabras podríamos interpretar que nuestro escritor se incluye en esta tarea. Vamos adelante, vamos juntos como congregación y esto haremos. Quizás se refería a él y a algunos otros apóstoles que aún vivían. Quizás él decía, y esto haremos, ayudaremos a la iglesia a edificar. O tal vez estaba hablando en plural, como era usualmente en la iglesia del primer siglo. Había pluralidad de pastores y quizás él decía, juntos haremos esto. Vamos a encargarnos de seguir adelante, de trabajar, de progresar y ser edificados. Sin embargo, mis hermanos, esta palabra plural podría haber sido también en el contexto de que había pastores, había maestros, había diáconos ordenados para compartir juntos este deber. Pero no solamente ellos, mis hermanos, sino que también vamos adelante. Y esto haremos si Dios nos lo permite. Seguramente no solamente hablaba por él y los ministros, sino hablaba juntos haremos esto. Porque no solamente es tarea de los ministros, es tarea de la iglesia. Tarea de la iglesia, junto con los ministros, cada iglesia local comparte esta responsabilidad, mis hermanos, de velar por unos por otros. Así que tanto pastores, maestros, diáconos y miembros de nuestra iglesia debemos decir junto como ellos, y esto haremos si Dios nos lo permite. Esto haremos, y esto es nuestro anhelo, y esto es lo que deberíamos hacer. Este es el ánimo y la intención, el corazón de nuestra epístola. En este capítulo, vamos adelante, no volteen atrás, no se queden estancados. En las próximas semanas, mis hermanos, estaremos abordando cómo es que estos que ignoraron terminaron siendo verdaderos apóstoles. Y miraremos muchas de estas verdades dolorosas, son dolorosas. En conclusión, mis hermanos, todo verdadero creyente perseverará sobre los fundamentos de las doctrinas de Cristo. Permanecer echando nuevamente estos fundamentos es antinatural a la gracia salvadora del Espíritu, pues el impulso de los corazones que obedecen descansa en la misma obra del Espíritu Santo, y es desde allí de donde puede responderse al llamado, vamos adelante a la perfección. Esto no es una posibilidad, no es un golpe de suerte en algunos creyentes mansos y humildes, sino que es la certeza más segura de que así sucederá, pues el mismo Dios Trino no solo nos ha dado recursos como la oración, la doctrina, la escritura, ejemplos de buenos hombres y mujeres dignas de imitar, sino que Él mismo también se nos ha dado en amor, nos ha dado un intercesor y un consolador para guiarnos a una sola meta, perfección. Sin embargo, mis hermanos, todo esto no nos excluye de nuestra responsabilidad, pues así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos, así también todos nosotros, tanto en la vida personal, debemos decir, sí Señor, vamos adelante. Y no solamente nosotros, sino que los pastores, maestros, diáconos y miembros de una iglesia debemos responder a una sola vez, y esto haremos si así Dios nos lo permite. Esto haremos si el Señor nos lo permite. Amén. Oremos.